para hacer los conteos y la clasificación de los residuos de almidón y de fitolitos, la microscopía es relativamente sencilla. Y la mayor parte de las universidades o centros de investigación tienen este tipo de microscopios, ¿no? Y ya veis que por una parte está el estéreo, que es el que te permite, bueno, pues a bajos aumentos, el localizar dónde están las masas de residuo, ¿verdad? Después, y cuando quieres ver los filos y de qué manera esa evidencia está estratificada a lo largo del filo, tienes el metalográfico invertido, ¿verdad? Y luego cuando ya has montado la muestra que quieres proceder a contear, tienes el microscopio del sistema, que es el que lleva bastante tiempo porque tienes que escanearlo arriba y abajo hasta que termines la muestra, ¿verdad? Vamos a ver. Antes, uno de nuestros colegas aquí me decía, por supuesto, una pregunta que aún no sé cómo responder, pero es, ¿cómo distingues el ruido y la contaminación de lo que pudiera ser residuo que tiene que ver con el uso de las herramientas? Pues yo pienso que una manera de hacer eso es, por supuesto, todos los controles que hemos explicado, para que cada vez que tienes esa pregunta puedas responderla, pero al mismo tiempo es una microestratigrafía. Lo que tú quieres hacer es, digamos, un mapa de todos los residuos que tú ves en la superficie y en los filos de esa pieza lítica. Luego os voy a poner ejemplos en los cuales está muy claro que es contaminación y que no puede ser un residuo o al revés, ¿verdad? Entonces tú lo que haces es que vas dibujando, vas localizando dónde está la evidencia y evidentemente si tú vas a decir que un bifad se utilizaba para raspar madera de acacia, entonces me gustaría ver que en efecto la evidencia está en un filo de raspado, no distribuida de manera aleatoria por toda la pieza. Pero aquí estás al principio de la secuencia, ¿verdad? O sea, si es en el laboratorio, aquí la pieza tú aún no la has metido a limpiar de ninguna manera. Hombre, si te la han dado ya limpia porque otro colega te la ha dado así, bien, pero si la has tomado tú, puede haber una limpieza somera de lo que está pegado a la pieza y a partir de ahí no la limpias, sino que haces primero el mapa, dónde están los residuos. Cuando ya tienes eso, es cuando procedes a limpiar, porque una vez que la limpias ya no puedes dar marcha atrás, ya la evidencia la tienes deslocada, ¿no? No sé si conocéis el trabajo de una colega holandesa que ha trabajado bastante con residuos de la edad de piedra media en Sudáfrica. Es quizás de las personas que más ha hecho. Ella fue la que inició este tema de la microestratigrafía, ¿verdad? Antes de extraer el residuo, ¿verdad? Entonces lo que tenéis aquí es un principio relativamente simple, ¿verdad? Por ejemplo, si tú estás viendo que esas fibras vegetales están encima del sedimento que la pieza todavía tiene pegado, está claro que ni la fibra que está encima ni el sedimento que está pegado pueden ser interpretados como residuo, porque hay una superposición clara. De la misma manera, si te han dado esa pieza porque un colega dijo, oye, pues mira, me encontré una punta de flecha, dime que han matado, ese tipo de situación, ¿verdad? Entonces tú vas a ver incluso que a veces toda la grasa que llevaban en los dedos los que te han dado la pieza, también la tienes ahí plasmada. Es por eso que es fundamental no tener prisa a la hora de muestrear, porque lo primero es lo primero, y es hacer el mapa de esos residuos por los filos y ver dónde se concentran. Te repito, si vas a argumentar que estás raspando una madera, bueno, pues muéstrame que la evidencia, el residuo, para empezar, está en los filos, no en la parte de arriba de la pieza, ¿verdad? Porque como que no tiene sentido, ¿verdad? Entonces la microestratigrafía de residuos, por un principio de superposición, te va a ayudar. El problema aquí es que el patrón no siempre está tan claro. Cuando tienes mucha suerte, está así de claro, pero cuando no tienes suerte, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es responder a cada una de las preguntas que antes he dicho, para que por exclusión, si no puede ser por movilidad de suelos, ni por contaminación aérea, ni por contaminación del personal, tú vas uno por uno hasta que los excluyes todos. Pues a veces la explicación más convincente, como sabéis, es bueno, pues lo más sencilla, ¿verdad? Entonces, eso es parte de la argumentación y que se puede hacer una microestratigrafía de esos residuos. Y evidentemente cuando tú localizas esos residuos, de nuevo si vas a argumentar que
que la punta de flecha fue utilizada para esto y para lo otro. Entonces lo que yo pienso que el lector, la persona que quiere informarse, tiene que pedir es que por favor el residuo esté donde tiene que estar. Porque si no, tú todo lo que puedes decir es que esa piedra tenía un residuo, pero no puedes hacer la conexión entre la funcionalidad y lo que es el residuo en sí, ¿no? Bien, cuando ya hemos dicho que queríamos cuantificar ese residuo en el microscopio del sistema normal y corriente, ¿verdad? Tienes ahí la muestra que tú has montado en un medio líquido, ¿verdad? Y algunos de los problemas sistémicos que encontramos aquí a la hora de hacer la cuantificación es, en primer lugar, que las piezas que... Sí que hemos pasado de una pieza lítica que has mapeado con un estereomicroscopio a una lámina, a un porta. Claro. ¿Cómo, o sea, ¿qué rascas? ¿Cómo sacas eso? O sea, que es que no... Vale. O sea, esa parte me interesa. Sí, también. Aunque parece que está un poco dislocado el asunto, sí. No lo está, te explico. Pues muy sencillo, he empezado primero con el mapear porque eso es lo que haces antes de extraer el residuo, claro. ¿Verdad? Una vez que ya lo has extraído, o sea, me he saltado lo del baño ultrasónico y todo eso porque lo cubrimos antes, ¿verdad? Entonces ahora ahí va la idea de que ya tienes el residuo extraído y montado sobre la lámina para poderlo meter al microscopio y comenzar el escaneado. Pero puedes hacer lo del lavado ultrasónico lo he entendido también, sí. Pero puedes hacerlo de manera muy focalizada, quiero decir. Sí, hay gente que lo hace así, gracias por la pregunta de nuevo. Y por, sí. Asegurarte de que no me disloco por todas partes. Hay gente que, de hecho, quizás ese es el enfoque más antiguo, es lo que Tom Loy hacía en los años 70. El problema que yo veo con eso es que cuando lo que el compañero nos está diciendo es que hay gente que tienes lo que es la pieza y de un punto solo, de un punto aislado, tú tomas ese probe, ¿verdad? Ese punto en concreto y lo montas directamente en la diapositiva, sin que haya lavado, ni flotaciones, ni nada. Es un proceso mucho más simple. Realmente consiste en, bueno, pues tomo ese punto, lo pongo en la diapositiva y lo miro al microscopio. Yo pienso que las críticas han sido múltiples. La primera de ellas es que ¿cómo puedes estar seguro de lo relativo, de lo importante que es ese punto en concreto, si no entiendes el contexto general? El otro, volviendo al punto de la poca credibilidad que estas cosas tienen en paleoantropología. Y recuerdo que la gente que trabaja en orígenes de la agricultura, edades de los metales, como ya sabéis, son funcionan de manera distinta, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y ellos no se ponen tan nerviosos, pero entiendo que los paleoantropólogos se pongan un poquito nerviosos cuando ven a una persona que toma la lítica, te toma un punto, te lo monta en la diapositiva y te dice que son restos de sangre hace 70.000 años. Claro. Es por eso que me lo he saltado directamente. Yo no lo practico así. Vale, pero el enfoque que planteas tú, al final estás tomando la pieza como una totalidad. Estás tomando todos los residuos de una pieza, que puede tener usos múltiples, puede tener enmangues, puede tener contactos múltiples, una vida de uso muy larga, o sea... Sí, pero no, ¿sabes lo que pasa? Es que también me he saltado ese paso. Vale. Entonces, vuelves a tener razón. Lo que hacemos, de hecho me lo has preguntado tú hace un momento, y es que cuando lo metes al baño ultrasónico, en realidad no metes toda la pieza de golpe. Tú vas parte por parte, tú vas un filo, otra parte del filo, otra parte del filo, y cada conjunto está por separado. Lo bañáis, digamos, claro, individualmente. Claro, lo que no haces es meter toda la piedra a mogollón y decir, vale, todo junto. Claro, me lo he saltado porque me parecía que el exceso de detalle que estamos teniendo es un poco agobiante a veces para vosotros, pero me parece estupendo que me preguntes. No lo terminamos de hacer así, es por partes, ¿no? Vale. Es por partes. Pero gracias por recordarme que me estoy saltando 3 o 4 pasos de por medio. ¿Alguna how much of the distribution and consistency do you need to be sure it is archaeological residue and not a contamination? And maybe I'll also request you to just make some summaries in English so that okay. Thank you. If I am looking at starches, normally you're going to see those as a whitish residue in a dark field, right? Because it's birefringent. What I want to see is that I have masses of it that follow edges. If I see masses, then I target those, I remove that, and I mount that.
Because at 100 magnifications, you cannot see what you want to see. All you can see is that it's going to be a starchy residue that is behaving as such. So I want to see that the evidence is mass, and that it really associates with edges. And not only that, if you do use wear, you want to see that where you have the actual masses, there is evidence of use. Let's say, if I am pounding, right, not cracking, you know that that causes very specific use wear, right? So you want to see both the damage that is causing to the piece, and you want to see that where that is damaged, you have a mass that is related to use wear. So maybe that answers. The problem with the question that he was having before is that it's a huge question, that there is no black or white answer, that you need multiple lines of evidence, right, to really address it the best you can. And that's what we are doing. We are trying to look at the evidence as multiple lines of evidence. Did I answer your question? Thank you. Lo que estaba explicando es que muchas veces la persona que está haciendo los residuos, el especialista, pues a lo mejor recibe muestras de manera aleatoria, ¿verdad? Recibe una, recibe dos. El especialista no sabe muy bien por qué está haciendo esas muestras. Por ejemplo, yo una queja muy común que veo en todas partes es que la gente dice, joder, es que esa persona vino por aquí, se llevó la pieza, pero ni me explicó por qué tecnológicamente hacía esa pieza y no otra. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Ese tipo de colaboración tiene bastantes problemas porque es un tanto aleatorio, ¿no? Y luego también el otro problema con los residuos es que esto no es como colección de referencia. Cuando yo tengo una planta viva y extraigo, disculpad, pero el castellano a veces se me oxida un poco. Le sacas las partículas, ¿verdad? Tienes millones de ellas, pero muchas veces si miras a cualquier estudio de residuos, los números son bajísimos, ¿eh? Hay gente que publica 8 residuos, 6 residuos, 10 residuos. Entonces, eso de por sí también es complicado. Y luego antes decía que la incertidumbre en la taxonomía es también algo a considerar, ¿verdad? Uno de nuestros compañeros, Michael Haslam, hizo esta compilación solamente para demostrar otro de los motivos por los cuales este tipo de análisis pone tan incómodo pues, a la gente que trabaja en paleoantropología, porque las muestras son mínimas, ¿verdad? Son mínimas. Si os dais cuenta de lo que está diciendo aquí, fijaros que la media de artefactos por un estudio, por un artículo, aunque aquí evidentemente la culpa es nuestra como lectores y como revisores de artículos, porque si le dijéramos al editor esto no lo publiques, ¿verdad? Entonces a lo mejor no pasaba. Pero daros cuenta de que la media es de 2,5. O sea, cuando tú haces la media del número de artefactos que la gente publica, es 2 o 3. Entonces, ¿cómo puedes estar seguro de mucho de lo que estás diciendo, ¿no? Y bien. Esto es lo que estamos haciendo a nivel estadístico con las colecciones de referencia. Por ejemplo, si tú quieres caracterizar una planta, que después se va a convertir en el baremo, ¿verdad?, que tú utilizas, y ¿cuántos granos tienes que contar? ¿Cuántas partículas? Si cuentas 10, o si cuentas 100, o si cuentas 1000, ¿verdad? Lo que uno tiene que entender es que si la pregunta que hacemos respecto a esa población de granos que tenemos es ¿cuánto tengo que contar para que lo que estoy viendo sea realmente representativo de la especie? ¿A qué número llego? Entonces el número está claro. El número realmente es muy alto. Si quieres estar seguro de esta manera, tienes que contar 500 partículas. Pero como a mí yo tardo hasta una semana en cuantificar una sola especie, si cuento 300, tienes que de alguna manera comprometerte a que haces lo que humanamente es posible hasta que exista una forma mecanizada de hacer esto, que quizás nuestro colega aquí en la audiencia la tiene, y eso sería, bueno, pues 300. Entonces, nosotros para caracterizar una población nos aseguramos de que como mínimo vamos a contar esos 300, lo cual significa que lo que yo estoy viendo tiene un 80% de probabilidades de que esté más o menos 5 de la realidad que tienes enfrente tuya.
En una palabra, que si tú caracterizas una especie contando 30, no me vengas a contar historietas porque 30 no soluciona nada. Y luego, por supuesto, todo esto lo tienes en tu eso de Excel, ¿verdad? Pones los menús esos que le das un poquito, te salen varios y eliges el que te interesa, ¿verdad? De esa manera no tienes que estar pendiente de cómo le llamo a esto, de qué manera lo clasifico. Lo mejor es que tú coloques tu tipología enfrente tuya con un menú, le haces un clic, tienes el menú, eliges el que es y no tienes más nada que interpretar. Entonces tú aquí vas en aspectos pues tridimensionales, en 2 dimensiones, en el centro geométrico de cada partícula, la textura, aspectos de tipo volumétricos de una manera, de otra. Si os interesa la tabla os la puedo mandar, solamente es para explicar que es una forma de cuantificar las características morfométricas de las que hablábamos antes. Y como decía antes, estás mirando a 20 milímetros por 20 milímetros, luego te van a tocar 20 escanes. Yo, ya con mucha práctica, yo me puedo hacer un conteo en un par de días, más o menos. No puedes tardar mucho más. A veces te lleva más, evidentemente, cuando es una especie que no conoces o un residuo muy complicado o estás empezando, lógicamente te lleva un poquito más de tiempo, ¿no? Pero es algo muy laborioso, ¿verdad? Y luego, evidentemente, te hace falta algún tratamiento matemático, estadístico de los datos, ¿no? Que de alguna manera tenga sentido, porque a veces, especialmente con ciertas técnicas, es un montón de números, un montón de ruidos, un montón de datos y te tienes que creer lo que ves, porque te lo tienes que creer, pero en realidad lo que hace falta es preguntarte, bueno, ¿esto tiene sentido acorde a la realidad que estoy presentando? Entonces, por ejemplo, si tienes esto, un análisis de tipo clúster, ¿verdad? Yo sé que en nuestro ecosistema de análisis, este morfotipo que está aquí es el que representa la vegetación más cerrada, de la misma manera que este representa vegetación más abierta. Entonces, el clúster pues, tiene sentido. Si encuentro algo que no tiene ni pies ni cabeza, pues obviamente las matemáticas me han ido un poco mal y debiera de repetirlo, ¿verdad? O si haces componentes principales, donde ya sabes, ahí lo que estás haciendo es que en una dimensión que tiene 3 dimensiones, ¿verdad? Lo que estás haciendo es rotar hasta que de alguna manera tú entiendes la variabilidad que tiene ese conjunto, ¿verdad? Rotas en el espacio. Aquí ves lo mismo, que los componentes arbóreos están aquí, mientras que las gramíneas están aquí. Hace falta que te las discrimine claramente. Si no está ocurriendo, entonces tiene que haber algún tipo de explicación, ¿verdad? Y respecto a las conexiones de referencia, esto es pues, el resumen de cuáles son los problemas que os vais a encontrar si no tenéis una colección de referencia local que tenga un tamaño apropiado. Yo pienso que lo peor es que cuando todo lo que tú conoces son 10 especies o 20 especies del área en la cual trabajas. Porque entonces lo que ocurre es que hay argumentación circular. Tú encuentras un morfotipo y dices, vamos a encontrarle un paralelo. Vas a tu colección de referencia, que de por sí ya es limitada, y por supuesto que encuentras el paralelo, ¿verdad? Entonces, la única forma de evitar eso es que la colección sea muy amplia, porque solamente cuando lo es, llega un número a partir del cual los patrones empiezan a estar claros. Entonces, yo, desde luego, no os diría si vais a preparar una colección de referencia que os conforméis con menos de, yo qué sé, 60, 100, a veces más. Por ejemplo, nuestra colección de referencia tiene más de 400 especies, ¿no? Yo entiendo que no vais a empezar por ahí. Ese es el resultado de muchos años, ¿no? Pero a veces las colecciones de tamaño pequeño son un problema real. Y cada uno de esos 6 puntos ya los he repetido antes, por lo cual los voy a quemarles las energías, porque debéis estar ya un poco cansados. Y evidentemente la morfología facilita la clasificación taxonómica, como dije antes, pero al igual que con los fitolitos, hay redundancia, hay multiplicidad. ¿Qué significa que hay redundancia? Pues algo muy sencillo, que distintas plantas que no tienen nada que ver entre sí desde un punto de vista genético o filogenético producen el mismo morfotipo. Hay multiplicidad porque una sola planta, incluso una sola parte de la planta, produce varios tipos. Entonces, eso es fundamental de entender para los dos marcadores.
Y antes decíamos en una conversación con nuestros colegas de aquí arriba que evidentemente no quieres identificar partículas de manera aislada, porque si todo lo que tienes es una muestra de 1, ¿verdad?, o de 2, es súper fácil entonces de confundirte. Estás mirando una población, no a un grano aislado o a un fitolito aislado, ¿verdad? Y esta es la misma diapositiva, pero ahora desde otro punto de vista. Si tafonómicamente esa variabilidad ya introduce problemas, imaginaros los que no introduce a la hora de interpretar. Habitualmente, especialmente en épocas más recientes, en orígenes de la agricultura, en fases del Holoceno, hay bastante énfasis en la identificación taxonómica de por sí, en lo que es identificar no el género, sino la especie. Y yo pienso que con ciertos cultivos, como por ejemplo el maíz, ¿verdad?, eso puede que sea factible. Pero hay otros casos en los cuales, si para empezar sabemos que estadísticamente no hay ni un solo grano que se pueda decir es único, ¿cómo podemos estar seguros de que cuando encontramos lo que no es único de todas maneras, representa solo a esa especie? Eso de nuevo es un factor de análisis estadístico, ¿verdad? La otra es que si no vamos a lo único y vamos a lo que es distintivo, sigue siendo la minoría dentro de todos los granos y morfotipos que una especie llega a producir. Por lo cual, la interpretación a nivel taxonómico es bastante complicada. Muchas gracias.